de que nos dio libertad artística. ¡Hey, muy buenas a todos, guapísimos! Aquí Vegeta777 en un nuevo directo de Planeta. Cinemática de cuerpos rígidos. Cinemática es la parte de la mecánica dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos independientemente de sus características intrínsecas y de las causas que producen o modifican. Una introducción a la dinámica explica el auge de la cinemática y eficaz para la naciente industria de fabricación de maquinarias. Movimiento. Un cuerpo está en movimiento cuando en su totalidad cambia de posición a medida que transcurre el tiempo. Este cambio de posición es el que efectúa con respecto a otro cuerpo que se tome como cuerpo o sistema de referencia normalmente, y para su utilización en mecánica el sistema de referencia se idealiza en la forma de un sistema de coordenadas. En esta como en otras unidades, las dimensiones del cuerpo y su forma son despreciadas, en cambio se los considera como una partícula. Para ubicar el cuerpo en su totalidad deberíamos dar la posición de cada uno de los puntos, de ahí una simplificación adecuada consiste en iniciar el estudio con el análisis del movimiento de una partícula o punto material. Un punto material es aquel cuerpo cuyas dimensiones se pueden despreciar. La posición de una partícula en el espacio queda determinado por un único vector posición. Si la partícula se mueve, las proyecciones de su vector posición varían con el tiempo. En el caso un movimiento en el plano X, y las ecuaciones paramétricas de la trayectoria serán exclusivamente cuando dos partículas efectúen iguales desplazamientos en intervalos de tiempo diferentes, o desplazamiento diferentes en intervalos de tiempo iguales. Se mueven de distinta manera. Esa distinta manera es identificada corrientemente diciendo que las partículas tienen distinta velocidad. Esta es mayor cuanto mayor es el desplazamiento y menor es el intervalo de tiempo empleado en efectuarlo. La velocidad media expresa un comportamiento promedio, no lo de lo ocurrido al cabo de un intervalo de tiempo t, no lo que aconteció en cada instante del mismo, y esta información es de la mayor importancia. En el primer gráfico se ve una trayectoria en proporción al tiempo y en el segundo gráfico se ve la velocidad promedio de esta trayectoria. Si una partícula se mueve sobre una trayectoria con un origen de posiciones arbitrarios y deseamos conocer su velocidad instantánea, comenzaríamos por determinar la velocidad media correspondiente a un intervalo diferencia de t es igual a t2 menos t1. Físicamente esto implica que el movimiento de un proceso continuo, que la partícula no puede saltar de un punto P a otro punto pi t', sin pasar por todos los puntos intermedios. Vector cuya dirección es de la tangente geométrica a la trayectoria en el punto P, cuyo sentido es del movimiento de la partícula sobre la trayectoria y cuyo valor numérico que llamaremos rapidez instantánea de la partícula en el instante t. Diremos que existe variación de velocidad cuando v total cambia su dirección, sentido o rapidez independiente o simultáneamente. Como tal variación del vector velocidad se produce en un cierto intervalo de tiempo. Variación de t. Resulta útil introducir una magnitud que relaciona ambas variables y dé cuenta de la mayor o menor celeridad con que la
variación de velocidad se lleva a cabo. Si a partir de un punto cualquiera dibujamos sucesivamente los vectores v1 y v2 en el plano que ellos determinan, será posible dibujar el vector diferencia variación de v igual a v2 menos v1 que indica la variación de velocidad experimentada por la partícula en el intervalo de tiempo. Se define como aceleración media en el intervalo variación de tiempo a la relación. Este vector aceleración tiene la dirección y el sentido del vector variación velocidad. Aceleración instantánea es el límite al cual tiende la aceleración media en el intervalo variación de t, cuando variación de t tiende a cero, es decir, es la aceleración en un intervalo de tiempo muy reducido, o sea que tiende a cero. La existencia real de este límite implica que la velocidad no puede presentar discontinuidades, es decir, no puede saltar de un valor a otro sin pasar por todos los valores intermedios. El sentido del vector aceleración instantánea coincide con el del vector variación de velocidad. El vector aceleración instantánea puede ser determinado calculando sus proyecciones sobre un par de ejes ortogonales. Estos ejes tangente y normal n tienen su origen en la partícula p y se mueve con ella. La proyección de la aceleración sobre t se llama aceleración tangencial, mide la variación de la rapidez de la partícula y se calcula como desde que a ti ya son proyecciones de aceleración sobre ejes ortogonales, pueden considerarse componentes del vector aceleración, por lo que puede calcularse como rotación. Nuestro estudio de la rotación puede simplificarse mediante las analogías que existen entre el movimiento lineal y el movimiento de rotación. En este capítulo consideramos la rotación alrededor de un eje fijo en el espacio o alrededor de un eje que se mueve paralelamente a sí mismo. Vector velocidad angular. Imaginemos un disco que gira alrededor de un eje fijo perpendicular a su superficie y los puntos próximos a la periferia se mueven más rápidamente que los puntos próximos al eje. Cuando un punto próximo a la periferia describe un círculo completo, también lo hace cualquier otro punto del disco. Todos los puntos del disco giran en el mismo ángulo. Este ángulo es una característica del disco en conjunto, como lo es la mayor o menor rapidez con que cambia este ángulo. Un sistema de este tipo se denomina cuerpo rígido. El ángulo llamado desplazamiento angular es el mismo para todas las partículas del disco. La variación del ángulo respecto al tiempo se denomina velocidad angular. ¿Qué es eso? La velocidad angular es positiva para la rotación en sentido contrario al de las agujas del reloj y negativa en sentido horario. La unidad de velocidad angular es el radian por segundo. La variación de la velocidad angular respecto al tiempo se denomina aceleración angular. Aceleración angular. En el caso sencillo pero muy común de un movimiento circular, el vector aceleración angular y tendrá la misma dirección que la variación del ángulo w. Su sentido coincidirá con la variación del ángulo o será opuesto a él según que la rapidez angular aumente o disminuya respectivamente con el transcurso del tiempo. Las unidades de la aceleración angular son radianes sobre segundo al cuadrado.
La aceleración angular es positiva si la velocidad angular crece y negativa y decrece. A partir de las ecuaciones vemos que la velocidad tangencial de la partícula está relacionada con la velocidad angular del disco. Cada partícula del disco tiene también su aceleración radial, que es la aceleración centrípeta dirigida hacia el interior o a lo largo de la línea radial. Las tres magnitudes angulares: desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular, son análogas a las magnitudes lineales: desplazamiento lineal x, velocidad lineal v y aceleración lineal a, que vimos al estudiar el movimiento unidimensional. Si la aceleración angular es constante, podemos integrar la ecuación para determinar las ecuaciones de rotación con aceleración constante. Tienen la misma forma que las de aceleración lineal constante. Ustedes al finalizar el video Y buenardo, 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 buenardo. Ustedes al terminar el vídeo parte 2. No te entendí ni verga, no sé. Mecánica. Nosotros viendo a la profe corregir. ¡Tengo miedo! Nosotros al aprobar. Hasta la próxima.